Muy buenos días y bienvenidos a otra nueva sesión de webinars de IFEC, en este caso acompañados por la empresa Wink. Y este webinar está titulado ¿Cómo se produce una plancha magnética y sus características técnicas? En este seminario se va a describir varias fases de la producción de una plancha magnética, así como la descripción de las características más importantes a nivel técnico. Y nos acompaña, en este caso, para realizar este seminario, para presentároslo, Elena Galbusera, que es Area Manager España en Wink. Muy buenos días, Elena. Buenos días, Jorge. Buenos días a todos. Nada, antes de darte paso, solamente recordaros, como siempre, a todos los asistentes que podéis realizar todas las preguntas que necesitéis a Elena en el apartado de preguntas y respuestas o en la parte de chat. Y al final del seminario, pues ya os lanzaré a Elena las preguntas. Os recomiendo siempre que mientras esté Elena haciendo el seminario, mientras esté presentando el webinar, todas las preguntas que se os vayan ocurriendo las vayáis tecleando, las vayáis poniendo en el chat y ya se las lanzaré después. Pues nada, no te quito más tiempo, Elena, y te dejo los mandos. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Voy a compartir mi pantalla. Muy bien. Vale. Entonces, como ha dicho Jorge, hoy vamos a ver cómo se produce una plancha magnética y cuáles son las características más importantes durante las fases de producción y los acabados que podemos poner. Entonces, en breve os digo los temas de los que vamos a tratar. Primero, una información general sobre las planchas magnéticas. Luego entramos más en todas las fases del proceso de producción. Y la segunda parte se refiere al troquelado, entonces unos conceptos básicos, los acabados que permiten realizar planchas que tengan una vida útil más larga o unas performance mejores y cuáles son nuestras recomendaciones de cuidado y mantenimiento. Entonces, vamos a empezar por la información general de las planchas magnéticas. En esta parte voy a ser bastante rápida porque son temas que seguro conocéis mucho mejor vosotros que yo. Entonces, los troqueles, las planchas, se utilizan no solo para fabricar etiquetas, que es el mercado más importante, pero también para las que se llaman etiquetas in molde y para los sobres. Es importante que sepáis que todas nuestras planchas magnéticas tienen un tratamiento antióxido que está realizado en cada plancha con un especial baño de un aceite que permite evitar que a lo largo de los años la plancha se oxide. Cada micra es importante a nivel de tolerancias en las planchas magnéticas, por lo tanto, la oxidación también tiene que ser evitada. Luego, otra característica importante de nuestros troqueles son que el contorno exterior está cortado con láser. Esto quiere decir que no se utiliza como hace años unas guillotinas para cortar el contorno de los troqueles y el láser permite hacer unos cantos exteriores más redondos que puedan ser más utilizados con menos problemas por los operadores en máquinas y sin riesgos de cortes o de lesiones. Tercer punto es que nuestros troqueles están realizados con máquinas a control numérico, CNC, entonces una tecnología de grabación avanzada y hay máquinas y software específicamente desarrollados para que puedan tener las tolerancias mínimas y que se reduzcan al mínimo los errores durante todas las fases de producción. Además que esto, la última cosa que quería destacar es que las cuchillas que podemos realizar pueden ser realizadas a medida para un específico material.
Es decir, que no solo podemos fabricar cuchillas con ángulos estándar, sino también con ángulos realizados a medida para aplicaciones especiales, y podemos también añadir a la plancha magnética unos acabados que luego vamos a ver juntos y que permiten tener un plus, es decir, una vida útil más larga o un tipo de troquelado mejor, por ejemplo, para adhesivos complicados o en caso de multicapas o para situaciones fuera de lo estándar. Esto es en la foto podéis ver un ejemplo de una plancha bastante complicada, con unos cortes de seguridad, con cantos rectos, con una forma especial, muchas figuras. Y para poder realizar todo esto, como os he dicho antes, utilizamos una tecnología control numérico que permite ser muy rápida en producción y también muy precisa, porque para poder garantizar un plazo de entrega rápido, normalmente es de 48 horas, tenemos que evitar que durante las fases del proceso de producción se creen problemas, es decir, fallos o cuchillas que no estén bien grabadas. Entonces, además que hacer muchos controles de calidad a lo largo de todas las fases de producción, es importante que la tecnología sea la más eficaz. Tenemos muchas maquinarias que se ocupan de la grabación y es nuestra principal inversión cada año para tener más y siempre más grandes. Y normalmente se ponen muchos troqueles a la vez en la misma máquina, siempre y cuando tengan la misma distorsión, para poder ser más rápidos a la hora de fabricar. Como os he dicho antes, también es importante el acabado antióxido. Es una patente que tenemos desde hace muchos años y este acabado es sin cargo en todas las planchas. Es decir, que nuestros troqueles, si los tenéis almacenados desde hace 10 años, quizás o más, quizás alguno de vosotros colabora con nosotros desde hace muchos años, es probable que si vais a buscar estos troqueles bastante antiguos, ninguno tendrá manchas de óxido. Esto creo que es una ventaja competitiva muy importante y que permite considerar la plancha magnética no solo un producto consumible, sino también una inversión que la empresa hace y que si bien cuidada puede durar años. Ahora vamos a entrar más en la parte más interesante, para mí también, de la presentación y de nuestro mundo de planchas magnéticas. Se trata de conocer cómo se realiza una plancha magnética a partir de cuando en el despacho nosotros recibimos vuestro correo desde vuestro departamento de compras o de preimpresión con el pedido. Entonces, a la izquierda de esta página podéis ver en breve todos los puntos más importantes de la producción. Primero, la recepción del pedido aquí en nuestro despacho y nuestro despacho que se ocupa de la tramitación del pedido directamente a producción. Luego, el fotograbado, el grabado químico, el grabado mecánico, el acabado láser, si hace falta a nivel de acabado específico o de todas formas el corte de la parte exterior del troquel. Si hace falta también ponemos unos acabados antiadherentes de larga duración, luego os explicaré cuáles tenemos y cuándo los recomendamos. Tenemos una inspección final y luego la fase de envío. Ahora empezaremos en cada punto para explicar y entrar más en detalle en cada uno de estos pasos. Entonces, lo que es importante es que cuando recibimos un pedido de una plancha magnética, todas las informaciones que hacen falta para la fabricación
sean incluidas en el correo o en el PDF del formulario del pedido. Lo que es importante es el tipo de máquina, el modelo, el gap de la máquina, el cilindro, el material, la forma de la etiqueta en el caso de que no sea regular y las medidas, por supuesto. Cuando hemos comprobado que todos los datos son correctos, empezamos a tramitar el pedido en nuestro sistema ERP. En el caso de una forma regular, nuestro sistema ERP la genera automáticamente. Si es una forma irregular, nuestro sistema de CAD-CAM crea el dibujo. Aquí hay el primer control de calidad, es decir, hay un despacho que se ocupa de hacer un chequeo de que los datos que estaban en el pedido recibido para nosotros y lo que las personas aquí en el despacho han puesto en nuestro ERP sean correctos. Esto es muy importante porque queremos evitar que hayan errores de teclado. 1 milímetro en una medida hace la diferencia, por lo tanto, como hay que copiar datos, es importante que se eviten errores en la primera fase de producción. Cuando empieza la parte de producción real, se empieza con la realización de un fotograbado. Entonces hay una placa de acero que viene limpiada y después laminada con un papel fotosensible. Después hay una exposición de lo que son las formas que hay que grabar luego como cuchillas, en este caso rectángulos. Se pasa al desarrollo, entonces a la parte donde estas líneas de corte son líneas negras y una vez que se hace el grabado químico se quita esta hoja de fotograbado y se limpia la plancha. En este caso tenemos todavía una placa de acero que no es flexible, es muy rígida y no tiene nada que ver con la plancha que tenéis en vuestras manos todos los días. Es muy rígida y no tiene cuchillas grabadas. Simplemente tiene unos diseños con líneas negras que luego están puestas en un baño especial de aceite que quita el acero en todas las partes del troquel, salvo en las líneas negras. Dependiendo del tiempo del que el troquel está en este aceite especial de grabado químico, se quita más o menos acero para poder llegar a la altura de las cuchillas que os hace falta. Por ejemplo, si se trata de un corte frontal, llegaremos a una altura de 0,44 milímetros en caso de gap estándar. Si hay dos alturas, haremos distintos grabados químicos para poder llegar a hacer una altura de corte frontal y una altura de medio corte. Esta es toda una fase de producción que se controla a nivel químico. En esta parte final tenemos una plancha más flexible, entonces menos rígida, que parece mucho más a lo que veis todos los días, pero las cuchillas todavía no están grabadas. ¿Cómo hacemos para grabar las cuchillas? Hay unas, creo que se dice fresas, algo así, unas cuchillas especiales en nuestras máquinas que hacen la punta, el filo, a las cuchillas y sobre todo se ocupan de crear el ángulo perfecto para el material que el troquel va a troquelar. Por esto, insistimos mucho en que nos enviéis las fichas técnicas de los materiales, porque aunque no parezca cuando se mira una plancha, cada plancha debería de ser realizada para un material específico, porque lo que queremos evitar
es que se utilice, por así decir, un ángulo universal, que sí que en algunos casos podría funcionar, pero primero no es muy técnico y segundo reduce muchísimo la vida útil del troquel. Entonces vamos a crear un ángulo de 70 grados, un ángulo de 60 más fino, en el caso de materiales muy gruesos o plásticos laminados o con soportes finos como el PET 23. O tenemos también la opción de realizar ángulos con un doble bisel para adhesivos especiales, adhesivos hot melt de alto gramaje, fastire, depende del material. Esta es la fase donde se decide, donde se realiza físicamente la inclinación del ángulo de la cuchilla para poder troquelar sin problemas el material. Esta es la parte del grabado mecánico. Aquí hay un pequeño vídeo donde se puede ver lo que os he enseñado antes con las cuchillas. Entonces, tenemos un montón de máquinas como estas en producción y la cuchilla tiene que ser afilada por el lado izquierdo, por el lado derecho, en la parte interior, en la parte superior. Y esto es muy interesante poderlo ver porque a veces se me pregunta por un troquel urgente a las 4 por la tarde que hace falta el día siguiente, mañana por la mañana a las 9. Esto es imposible porque esta parte del grabado mecánico es la parte de producción más larga. Aunque incrementamos el número de máquinas cada año y buscamos la tecnología más eficiente, a menos que no sean dos rectángulos, cualquier forma más complicada necesita horas. Por ejemplo, la primera foto que os he enseñado de una forma irregular con muchos cortes de seguridad al interior y también cantos rectos. Hay troqueles también más grandes que estos en la foto, más complicados y pueden estar días en este proceso. A veces ponemos en marcha dos a la vez para estar seguros, en el caso de los más complicados, que si fallamos algo en uno, tenemos el segundo como repuesto para evitar retrasos. Entonces, tenemos muchísimas máquinas muy grandes, intentamos hacer que el trabajo sea muy bien organizado de producción, porque por ejemplo todos los troqueles Z96 de cualquier cliente, de cualquier forma, se pongan en la misma máquina de la grabación y para poder troquelar, para poder afilarlos de la forma más rápida y garantizar un plazo de entrega que sea eficiente. Una vez que hemos hecho el grabado mecánico con nuestras máquinas, se llega a la parte del acabado y del corte láser. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es recortar con un rayo láser la plancha magnética a la medida deseada según el número de dientes de la máquina. Y este método es mucho más preciso que el corte manual que se emplea antiguamente que se empleaba antiguamente en las planchas y sobre todo se pueden recortar los cantos de forma redonda para que los operadores en máquinas no tengan problemas a la hora de quitar y poner los troqueles. Además, si hace falta el acabado láser de larga duración, esta máquina que es la de DSI Láser, si alguien asistió al Congreso IFEC en Tenerife, haber tenido la oportunidad de oír también de este tema, del corte láser y de la colaboración que tenemos desde hace años con DSI Láser, que es nuestro proveedor. Son máquinas de corte láser que en este caso nos ayudan también a hacer un acabado
que es el acabado que más vendemos para alargar la vida útil de los troqueles, el acabado láser. Luego llegamos al tratamiento antióxido. También en este tema estamos buscando soluciones tecnológicas más innovativas, estamos haciendo pruebas, estudios. De momento el acabado antióxido se sigue haciendo poniendo la plancha magnética en estos especiales baños químicos que recubren la plancha de unas micras de coating antióxido. Y llegamos a la parte final, al control final de calidad. Aquí me gustaría explicar de qué va esto, porque a veces hay malentendidos y sobre todo en caso de formas bastante complicadas, porque como podéis imaginar, tenemos solo un cilindro magnético muy grande para poder hacer la inspección final de calidad. Wink fabrica hoy en día casi 1500 planchas magnéticas al día. Por lo tanto, nos es imposible, para poder respetar los plazos de entrega, hacer una prueba de corte en el cilindro correcto por el que se ha pedido la plancha y con el material del pedido. Entonces, utilizamos un material estándar y un cilindro muy grande. La prueba de corte que llega en nuestro embalaje es una prueba de corte realizada solo para ver si las cuchillas tienen defectos o si están bien o mal grabadas. En el caso de que estén mal grabadas, y esto no pasa muy a menudo, pero puede pasar, volvemos al fotograbado, es decir, no sacamos el troquel de fábrica y volvemos al punto 2, fotograbado, y empezamos otra vez a fabricar la plancha. No se puede rectificar nada, no se puede hacer ninguna corrección, tenemos que volver a empezar desde cero. En el caso de que todo sale bien, recibiréis nuestro embalaje con la plancha magnética en su bolsita de plástico y una prueba de corte. Si medís la prueba de corte con una regla, nunca tendrá la medida correcta por un tema de distorsión. Por lo tanto, lo único que es importante en la prueba de corte es que las cuchillas no tengan defecto, porque todos los otros parámetros ya se han averiguado durante las otras fases del proceso de producción. Y llegamos al envío. Envío normalmente con UPS o con DHL, depende de la zona donde se entrega, pero intentamos utilizar las agencias internacionales más rápidas. Como probablemente sabéis, la única sede donde fabricamos las planchas magnéticas es en Alemania, donde está la sede central de Wink. Luego, hablando del troquelado, lo que me gusta siempre explicar es que hay 3 situaciones que siempre hay que tener en cuenta, también en caso de reclamaciones. Pero en general, entonces, el tipo de la máquina y unidad de corte, si es rotativa, semirotativa o plana, el estado de los cilindros o de la base magnética, el material y qué tipo de herramienta de corte estamos utilizando. La herramienta puede ser, como en este caso de los que estamos hablando, una plancha magnética, rotativa o plana, o también hay troqueles y cilindros. Entonces hay que buscar la herramienta más adecuada. Pero si hablamos de las planchas magnéticas para una máquina rotativa o semirotativa, la plancha está curvada y siempre se calcula una distorsión
para que la medida de la etiqueta que queréis al final pueda ser realizada correctamente. En el troquelado plano, sea magnético como en este caso que no hay una distorsión y la plancha magnética no está curvada porque no hace falta que se ayude a la instalación en un cilindro. Luego, otra cosa muy importante es el gap, la distancia que está entre el cilindro magnético y el contracilindro. Aquí parece muy grande, pero en realidad es muy, muy pequeñita. Y lo estándar es 0,48. Esta es simplemente una unidad de troquelado con los manómetros, el puente, cilindro magnético contra troquel y cilindro de soporte. Y esto es lo que se parece más en realidad. Aquí os enseño un vídeo donde se ve una unidad de troquelado y donde se puede entender más las diferencias entre el tipo de corte. A ver si se carga. Vale, entonces estamos llegando a esta medida que es muy importante. Normalmente es 0,48 el gap y vemos que el ángulo de 90 grados es el ángulo más adecuado para poder troquelar los materiales como el papel o los materiales estándar. Es un ángulo más ancho que permite tener un buen resultado para estos materiales. Para los materiales sintéticos, el ángulo de 70 es el ángulo más utilizado, es más fino y permite penetrar y troquelar mucho mejor este tipo de material. Entonces, un material está compuesto normalmente por un frontal, un adhesivo, una capa de silicona y un soporte. Es muy importante que en caso de pedido recibimos la ficha técnica del material porque podemos comprobar en nuestras primeras fases de control de calidad las micras y los gramos del frontal, del adhesivo y del soporte para calcular la altura correcta del fleje y el ángulo correcto e incluso recomendar o no acabados. Sé que en los últimos años las fichas técnicas no se corresponden 100% a los materiales. Por esto me complace informaros que tenemos un laboratorio en Wing, en Alemania, que analiza los materiales, los compara a las fichas, pone al día los datos de las fichas en nuestra base de datos y nos permite resolver problemas que quizás podéis tener a la hora de troquelar un material que parece correcto según la ficha, pero que en realidad os da problemas. A veces las tolerancias en el frontal, en el adhesivo o en el soporte o incluso los gramos no son en la bobina física lo que aparece en la ficha técnica. Por lo tanto, siempre os recomiendo que en el caso de problemas con algunos materiales, una vez que se ha analizado que el cilindro magnético está en buenas condiciones, que el gap es correcto y que el troquel no es defectuoso, recomiendo siempre enviar una muestra de 2 metros del material para que podamos hacer unas pruebas de corte con distintos ángulos, distintas alturas y distintos acabados. Y os enviaremos un pequeño informe con nuestras recomendaciones para poder troquelar bien un material que os da problemas. Esto es un poco lo que os decía antes. A veces, si el material lo tenemos testado, analizado, nos ayuda porque tenemos los datos en nuestra database.
si el material no se ha probado, en el caso de un material estándar es necesaria solo una ficha técnica o unos datos generales, pero para materiales especiales siempre es importante enviar la ficha técnica. Además, cada plancha magnética puede tener distintas alturas. Las aplicaciones más habituales son el corte frontal y el corte a fondo total. Pero también a nivel de corte a fondo se puede realizar una cuchilla con trepado, se puede realizar el hendido, no solemos hacerlo muy a menudo, pero se puede hacer. Se puede realizar un corte por detrás. Y a nivel de altura, con una plancha magnética podemos hacer cuchillas desde 0,32 hasta 1,5 milímetros. Un troquel de 1,5 milímetros es muy delicado porque la base tiene que ser bastante fina. Es muy probable que el material sea gordo y hay que poner sí o sí unos acabados para endurecer las cuchillas. Entonces, no es algo que recomiendo muy a menudo. A veces, si hace falta una altura de 1,5, quizás mejor pensar en un cilindro macizo. Aunque el coste es diferente, yo creo que se pueda evaluar el coste-beneficio porque también se puede rectificar muchas veces. En cambio, una plancha magnética con una altura 1,5 es más delicada y se puede también romper bastante fácilmente en la máquina. A nivel de fabricación de cuchillas de altura y de ángulo tenemos una tolerancia de más o menos 2 micras dependiendo de los materiales y los ángulos de corte que podemos realizar son desde 30 hasta 110 grados. Pero está claro que los más habituales son 90 grados para el papel, 70 grados para el polipropileno, 60 para los materiales laminados o los soportes PET, materiales con soporte PET o algún otro caso especial, o doble bisel en el caso de adhesivos complicados. Entonces son distintas las informaciones que nos hacen falta para poder elegir el ángulo de corte. No es solo el grosor del soporte, aunque esta es la parte principal. Esta es una cuchilla de un troquel vista lateralmente y se trata de saber cuál es el ángulo de corte, cuál es el grosor de la base de la plancha y cuál es la altura total del fleje. Estas son todas las informaciones que nosotros tenemos que recompilar todas las veces que ponemos en marcha un troquel. Entonces, esto es bastante sencillo. El corte frontal corta el material frontal y no llega a troquelar el soporte. El corte total normalmente se trata de un monomaterial, pero a veces también en el caso de los trepados se trata de material con adhesivo. El corte total corta completamente el material. Este es un vídeo donde se ven los distintos tipos de corte. Entonces, aquí tenemos un cilindro magnético con una plancha magnética que está haciendo el corte frontal. Se corta el frontal, el adhesivo, llega justo hasta la capa de silicona y no troquela el soporte. Este es un monomaterial con un cilindro macizo, que es una de las aplicaciones más estándar, y hace el corte a fondo. Luego, como os decía antes, también tenemos la posibilidad de hacer trepado. Nuestro trepado estándar tiene una medida de 2 milímetros de corte y 1 milímetro de no corte. Tenemos la opción de hacer microtrepados. Con microtrepado lo que queremos decir es todo lo que es por debajo de 0,5 milímetros. Por lo tanto, si me pedís un trepado 0,5 de corte y 0,5 de no corte, para mí es un trepado estándar. Pero si fuera 0,4
de corte y uno de no corte, por ejemplo, se trata de un microtrepado. ¿Por qué? Porque las máquinas que os he enseñado antes en el vídeo que hacen la grabación mecánica necesitan muchísimo tiempo para grabar estos micros trepados, que son muy pequeñitos y tienen que ser afilados de la manera más precisa. Para que lo sepáis, la medida mínima del microtrepado, es decir, el más pequeño que podemos hacer, es 0,25 por 0,25. A nivel práctico tiene poco sentido porque si os imagináis un trepado tan pequeñito, es como si fuera una línea de corte completa, porque un punto de aguante de 0,25 aguanta muy poco. Pero bueno, que sepáis que hay muchas opciones a nivel tecnológico que pueden llegar a ser también trepados pequeñitos para aplicaciones especiales. Este es un ejemplo de un material multicapa y sobre todo para materiales multicapas es súper importante que tengamos una ficha técnica o una muestra del material, porque como hay distintos frontales y distintos adhesivos, hay que saber exactamente la estructura y cuáles capas se quieren cortar con el troquel. Normalmente las cuchillas en una plancha magnética tienen una altura o dos alturas, corte frontal, corte total o las dos a la vez. Pero podemos realizar hasta 4 alturas distintas, es decir, un corte frontal de cada una de estas 3 capas más un corte total. También en este caso se trata de un troquel bastante delicado, hay que utilizarlo con mucho cuidado, pero a nivel técnico se puede realizar. A quien le gusta un poco la matemática, esto es cómo se calcula la altura del corte. Entonces, para poder calcular el corte frontal, tenemos que saber sobre todo cuál es el grosor de soporte y cuál es el gap de la máquina. Entonces, hay que restar la altura del soporte en micras a la medida del gap en micras y añadir un factor de compensación. No tenemos un listado de todos los factores de compensación, pero para el papel puedo deciros que es de 15 micras. Entonces, si tengo un gap de 480 micras y un soporte de 55 y añado 15 como factor de compensación, el resultado será la altura de la cuchilla del corte frontal. Pero esto nos lo calcula automáticamente nuestro sistema poniendo la ficha técnica que nos enviáis. Entonces, simplemente una curiosidad por si acaso os hace falta. Pero como os he dicho antes, es importante también tener en consideración otros factores para el ángulo de corte también. Luego, normalmente hasta ahora hemos hablado de unidades de corte tradicional, pero quiero destacar que tenemos un sistema de contratroquel ajustable que se llama SmartGap y que es diferente de todos los otros sistemas parecidos que hay en el mercado. Ahora os enseñaré este vídeo, pero lo que se puede entender desde aquí es que las pistas del cilindro magnético y del contratroquel a nivel de medida son estándar en ancho y las pistas del cilindro de soporte son mucho más anchas, a diferencia de un sistema convencional. La presión empieza desde arriba, va hacia abajo y el cuerpo de nuestro contratroquel ajustable SmartGap apoya directamente en las pistas del cilindro soporte. Se mueve solo la parte de las pistas,
del contratroquel y el cuerpo es fijo para dar mucha más estabilidad y poder hacer también el corte a fondo con este sistema sin problemas. Ahora os hago ver cómo funciona todo esto a nivel de estabilidad. Esto rebota más. Esto es más estable. Y os enseño este sistema simplemente porque ahora en el mercado son muchísimos los materiales con soporte finos, plásticos, transparentes, que no se pueden troquelar de manera sencilla sin tener un contratroquel ajustable. Por lo tanto, cualquier fabricante de máquina está en contacto con nosotros y en el caso de que estáis pensando de comprar una máquina nueva, podéis solicitar a través del fabricante de máquina un presupuesto para un SmartGAP, junto también a presupuestos de los otros sistemas que están en el mercado, para poder entender la diferencia que hay en los precios, pero me gustaría que en este caso entendáis también la diferencia en la tecnología, que es mucho más estable. Por lo tanto, si cuando os ponen un contratroquel ajustable de otro fabricante que no sea Wing, os quitan y cambian solamente el ámbil. En este caso, nosotros ponemos estos dos, el ámbil y el contra. Esta imagen la tengo en la presentación desde hace muchísimos años, es bastante simpática y creo que ayuda mucho a entender de forma muy sencilla porque insistimos tanto en el tema de los ángulos de corte de las cuchillas. Este es un ángulo de 70 grados, muy fino, que corta perfectamente el polipropileno o el jamón en este caso. Si con este ángulo de 70 grados voy a cortar el papel, que está representado por un fantástico pan de campaña, lo cortará muy bien, sin problemas. No es la cuchilla perfecta, el cuchillo perfecto, pero sí que lo corta. Pero después de cortar papel, me hace falta con este mismo cuchillo cortar otra vez el jamón, o sea, nuestro polipropileno. En este caso, la cuchilla está dañada, ha perdido el hilo. Su vida útil es inferior y puede ser que el polipropileno o el jamón no se corten de la manera más adecuada. Si tengo un ángulo de 90 grados y quiero cortar papel, o en este caso el pan, funcionará perfectamente, pero si imagináis, si con esta cuchilla voy a cortar jamón, qué desastre puede pasar. Entonces, un ángulo de 90 grados no corta el polipropileno. Sí que es correcto que se puede hacer al revés, pero esto influirá muchísimo sobre la vida útil del troquel. Por esto, como os decía, es importante tener un troquel para el material correcto, intentar evitar mezclar materiales y troqueles. El ángulo de corte está determinado por el frontal, pero hay una influencia también del adhesivo. Este es un pequeño vídeo donde se ve otra vez el tema de los ángulos. Esto se utiliza más para los papeles normales y térmicos, esto más fino para el polietileno 85, polipropileno PET, y como os decía antes, tenemos varios ángulos especiales que podemos realizar a medida para vosotros. Ahora vamos a ver cuáles son los acabados más recomendados y más utilizados. Por ejemplo, el acabado láser está recomendado para todos los troqueles de doble altura o de corte total a fondo, para los materiales que tienen un ángulo de 60 grados porque es más fino y frágil,
Para los materiales sintéticos con soporte PET, porque el acabado láser da menos tolerancias, que son de 2 micras, entonces menos de 2 micras a las cuchillas. También puede ser utilizado para los papeles térmicos, que son agresivos. ¿A qué sirve este acabado láser? A tener una duración de la vida útil de la plancha más larga y se realiza con un rayo láser que pasa sobre exactamente la punta del hilo de la cuchilla y con el calor del láser el acero se endurece y esto hace que la plancha dure más. Esto es cómo se realiza. Este es el láser y se puede ver que el rayo pasa sobre el hilo y endurece. Luego tenemos este acabado que es muy interesante, se llama MCR Microchrome. Es un acabado que tiene cromo y lo recomendamos para materiales muy abrasivos y para tiradas muy largas. Sobre todo se utiliza mucho para el polipropileno térmico, que tiene la característica de la dureza del polipropileno y de la abrasividad del térmico. Se realiza a través de la técnica Galvano y se puede también hacer junto a otros acabados. Si hago una plancha magnética con el acabado MCR más el acabado láser, alcanzaré la máxima durabilidad de una plancha magnética que Wink puede fabricar. Se puede también hacer junto a los acabados antiadherentes. Por el tipo de técnica con la que se aplica, necesitamos de un día más de producción. Es decir, que una plancha magnética con tratamiento MSR se entrega en 72 horas. Luego tenemos los acabados antiadherentes. Los recomendamos para proteger las planchas en el caso de que las cuchillas tengan que troquelar adhesivos muy pegajosos o tintas especiales abrasivas. Sirve para evitar que cuando se troquele una etiqueta el adhesivo sangre y se pegue todo una vez acabado la fase de troquelado. Y hay dos tipologías que normalmente elegimos según la ficha técnica del material. En el 95% de los casos el acabado gray tiene una performance perfecta, tiene una fuerza antiadherente nivel 3, mientras que el acabado premium tiene más fuerza antiadherente y repele las tintas también. Pero yo creo que en el caso de materiales y de fabricación de etiquetas estándar en general, el acabado gray antiadherente es lo que vendemos más y da los mejores resultados. En caso de multicapas con adhesivos especiales de 3M o quizás a veces el Melon Label o el Fastire. Hay algunos casos donde el Premium funciona mucho mejor. También en este caso podemos hacer una prueba en nuestro laboratorio, analizando una muestra de vuestro material y troquelándolo con un troquel con acabado gray o con acabado Premium. Como para el acabado MCR, el Premium necesita de un día más de fabricación. Se entrega una plancha con este acabado en 72 horas, mientras que con el Gray en 48. Es normal que la plancha llegue con una capa
de antiadherente que recubre todas las cuchillas. Pero es correcto que después de la primera fase de troquelado se quite en la punta el acabado antiadherente. Esta parte es la que hace falta para cortar el material y esta parte donde se queda el acabado antiadherente es la que hace falta para poder evitar que el adhesivo se pegue en las cuchillas, en la plancha magnética y sobre todo que se seque, y cuando se almacena el troquel una vez acabado el proceso de troquelado no se reduzca su vida útil. A nivel de cuidado y mantenimiento es todo muy sencillo. Es decir, que no tenemos productos especiales, no nos interesa vender algo raro, simplemente lo que queremos recomendar es que no se utilicen cúter o algo parecido para limpiar, y sobre todo que no se haga esto cuando se empieza un trabajo nuevo. Lo ideal sería utilizar un trapo con alcohol isopropílico y limpiar la plancha magnética una vez que se acaba la fabricación de las etiquetas, antes de almacenar la plancha. Si lo hago enseguida, el adhesivo, los residuos de adhesivos y los residuos de tinta todavía no serán secos. Por lo tanto, se limpiarán mucho más fácilmente. Esto es importante que lo compartáis con producción, porque creo que bastante a menudo esto no se hace y se limpia una plancha magnética cuando hay que empezar un trabajo, montando la máquina, preparándola toda, se toma el troquel y se empieza a ver si hay residuos, limpiar un poco aquí, un poco allí. Esto sería mejor evitarlo porque como los residuos son secos, esto es más complicado. Entonces, estamos llegando un poco a la parte final de la presentación y estas son algunas recomendaciones de cuidado y mantenimiento. Como he dicho al inicio de la presentación, los troqueles no son consumibles. Si bien mantenidos se pueden durar años. Por lo tanto, es una inversión que la empresa hace y es un bien de la empresa misma, como si fuera un patrimonio. Me interesa mucho cuando hago las clases de formación en las empresas a los jefes de turno, a los maquinistas, a los operarios, a los de compras también, que entiendan la importancia de los acabados, sobre todo del cuidado y del mantenimiento en almacén. Entonces, fundamental no doblar las planchas, almacenarlas en el caso de hacerlos con nuestras cajas, siempre con las cuchillas hacia arriba. Y cuando hay que quitar la plancha magnética del cilindro magnético, siempre hay que utilizar un lifter, uno de nuestros. Si a alguien les hace falta, me lo pedís y os lo enviamos. Si se utiliza un cúter, el riesgo es que el cilindro magnético se dañe, los imanes se dañan, por lo tanto podría a lo largo del tiempo tener algún problema. Como también he adelantado en la página anterior, hay que quitar los residuos de tinta y de adhesivo enseguida. Y si es posible, poner aceite a ambos lados del troquel antes de almacenarlo para un periodo largo. La plancha tiene que ser siempre limpia antes de montarla en un cilindro magnético. Recomendamos que se guarden en nuestras cajas de cartón y también en la funda de plástico que está dentro.
Y sería perfecto poder almacenarlas también con nuestros certificados de calidad, por si acaso os hace falta una repetición a lo largo de los años o si queréis tener controlados las fechas de los pedidos. Luego, muchos de vosotros conocéis este ABC del troquelado. Es un librito, como si fuera una guía con informaciones técnicas básicas sobre el troquelado y también una parte de solución de problemas. Es decir, si hay un listado de problemas bastante comunes que intentamos resolver juntos antes de quitar el troquel de la máquina y poder salir adelante con la fase de la fabricación de las etiquetas, porque como siempre es todo para ayer, hay que seguir adelante y buscar una solución. Entonces os puedo también enviar el PDF de este librito si no lo tenéis, o cuando vendré a visitaros próximamente, en los próximos meses, os puedo traer también una copia. Entonces, espero que esta presentación os haya gustado y ahora, si tenéis algunas preguntas, yo estoy a disposición. Pues muchas gracias, Elena. Sí, ya han ido llegando unas cuantas. Os recuerdo al resto de asistentes que lo tenéis. Si movéis el ratón, veréis que en la parte inferior de la página hay un apartado de preguntas y respuestas y ahí podéis ir lanzándola. La primera pregunta fue cuando estabas con el antióxido. Consultan cómo se crea el antióxido. ¿Cómo se crea el antióxido? Sí. Es una capa de un aceite especial con una mezcla de agentes químicos que recubre la plancha magnética de lo que antes llamábamos MC, que es como un microcoating sin cromo. El MCR tiene cromo, el MC que teníamos antes como acabado de larga duración es un acabado que permite evitar el óxido y también puede, ¿cómo se dice? Espera, bueno, el MC son 2 micras más o menos de capa realizada con este aceite especial, pero los componentes químicos no los conozco. Es simplemente un baño que crea una capa que protege el acero del óxido. Muy bien, perfecto. Luego otra pregunta, bueno, esta la puedo responder yo, si se podrá ver la grabación. Efectivamente, nada más finalizar el webinar, cuando se procese la grabación, pues sabéis que se está grabando, os la enviaremos junto con la encuesta de satisfacción, así para que la podáis visualizar el webinar en cualquier otro momento. La siguiente consulta, que os recuerdo que la podéis realizar en preguntas y respuestas o en chat, porque desconozco cómo lo tendréis la configuración de Zoom, el resto. ¿Cuáles serían los plazos de entrega de la plancha? Vale, el plazo de entrega de una plancha estándar, es decir, con acabado antióxido, es de 48 horas. El mismo plazo de entrega es para las planchas con acabado láser o acabado antiadherente gray. Podemos realizar troqueles y entregarlos en 24 horas, siempre y cuando el pedido nos llegue antes de las 10:30 por la mañana, la producción esté disponible, esté vacía por lo menos, y nos informáis por teléfono también de la urgencia. Es normal que necesitamos un troquel no muy complicado para poderlo sacar al mismo día. Y en el caso de acabados especiales como el acabado MCR y el acabado antiadherente premium, el plazo de entrega es de 72 horas. Muy bien. Perfecto. La siguiente consulta, ¿cuál es la vida útil de un troquel con buenos cuidados versus cuando éstas no tienen los suficientes cuidados necesarios? Esta es la pregunta de 1 millón de euros. Bueno,
es complicado buscar un parámetro. Os puedo dar una idea a nivel solo y específico, solo teórico, porque las variables son muchas. La primera variable es el estado de la unidad de troquelado. Luego tenemos el estado del cilindro magnético, de sus pistas y del contratroquel. El material que tenemos que troquelar, si es abrasivo, si no es abrasivo, el tipo de adhesivo, la tirada, la profesionalidad de las personas que trabajan en la máquina y la presión. Si imaginamos en un mundo ideal que todo esto es perfecto y que estamos hablando de papel estándar, yo diría que una plancha magnética sin acabados especiales puede durar 500.000 revoluciones. Pero, repito, esto es teórico. Esto es todo Perfecto. lo que os puedo decir sobre este tema. Gracias, Elena. Nada, si esta persona tuviese más Sí, consultas a partir de tu respuesta, pues ya las puede realizar. vale. Bueno, mientras tanto llegan más preguntas. Solamente recordar, bueno, a raíz de lo que ha dicho Elena también de la planta que tenéis de Wink en Alemania, una vez finalizada la visita del grupo de responsables de calidad y medio ambiente de AIFEC, como se dice la última visita que tenemos con otro socio proveedor, ya anunciaremos a todos, tanto los socios que están dentro del grupo como a los que no estáis todavía dentro del grupo, cuando ya tengamos algunas fechas ya cerradas con Wink y a partir también de los comentarios que hagan en la última reunión del grupo de calidad, ya os las lanzaremos o os avisaremos para que podáis asistir a esta visita industrial, que como sabéis se realiza normalmente una cada año a las plantas de los socios proveedores que así lo indiquen. Bueno, por ahora no tenemos más preguntas. Si tenéis cualquier otra consulta, de todas formas, en la encuesta de satisfacción que os enviaremos y con la grabación, podemos ser nosotros el repositorio de consultas también, podéis realizarlas a nosotras y se lo pasaremos a Elena, todas las consultas que tengáis. Solo una última cosa quería añadir. Sí, Esta presentación que os he hecho es parte de un curso, una clase de formación un poquito más específica que hacemos en los fabricantes de etiquetas. Es decir, se puede hacer en fábrica directamente, en producción, a las personas directamente interesadas. Por lo tanto, si alguien está interesado en un curso de formación, podéis poneros en contacto conmigo y os explico más en detalle de qué va. perfecto. Gracias, Elena, por el comentario. Pues damos por finalizado, si te parece, el webinar. No sé que quieras decir algunas palabras más de lo que necesites. Este es tu tiempo, por supuesto. Yo de momento no tengo otras comunicaciones, simplemente os agradezco a todos que habéis participado y como sabéis, mi equipo y yo estamos a disposición para cualquier consulta. Muy bien, perfecto, Elena. Pues solamente agradecerte, por supuesto, tu profesionalidad y toda la explicación que has dado tan útil para todos los asistentes y para el sector. Con lo cual, bueno, seguimos en contacto para próximos webinars y a vosotros, pues al resto, desearos también un buen día y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias.